curso de física. Vamos a ver en esta oportunidad el movimiento en dos dimensiones. Vamos a hablar del movimiento parabólico y del movimiento circular. Analicemos una trayectoria parabólica. ¿Cuándo se genera una trayectoria parabólica? Cuando un cuerpo es lanzado de forma inclinada respecto a la horizontal. Digamos que acá lo lanzamos con una rapidez v1. Acá podemos notar la trayectoria que está describiendo el cuerpo y después la trayectoria de una parábola. Se lanza el objeto va a llegar a su posición más elevada y luego va a comenzar a descender. Hay que notar que en todo momento la partícula tiene velocidad. En todo momento. No hay un instante en el cual la partícula no tenga velocidad. Hay en todo momento una cierta velocidad, siendo la mínima velocidad en la posición más elevada y esta siendo también horizontal. Entonces se lanza con una rapidez v1 y un ángulo de elevación θ. El objeto comienza a cambiar en su dirección y en su velocidad. Mira, va cambiando, llega a la posición más alta donde la velocidad va a ser horizontal. Luego va a comenzar a descender. Siempre en todo momento es tangente a la trayectoria hasta que retorne hasta el mismo nivel donde fue lanzado. De tal manera que si acá forma un ángulo θ respecto a la horizontal, al momento de llegar al mismo nivel también formará un ángulo θ respecto a la horizontal, siendo de la misma rapidez. V1 acá, V1 acá. ¿Está bien? Al mismo nivel, igual rapidez. A esta altura se le conoce con el nombre de altura máxima y a esta distancia se le conoce con el nombre de la distancia horizontal o el alcance horizontal. En todo este movimiento, la única aceleración que existe es la aceleración de la gravedad. ¿Ya? La aceleración de la gravedad. Hay que notar que para cierta posición, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, de tal manera que hay la posibilidad de descomponerla en dos. La componente horizontal no se va a ver afectada por la gravedad, de tal manera que la componente horizontal siempre será la misma. Siempre será la misma la componente horizontal. Mira acá, si acá yo digo que la componente horizontal es v de x o v sub x, acá también la componente horizontal, al momento de descomponer esta velocidad, al momento de descomponer, la horizontal también tendrá el mismo valor. En cualquier punto la horizontal será la misma. V, o sea, la magnitud de la velocidad instantánea, o la rapidez, será la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que la gravedad sea de 10. Gravedad 10. Tenemos acá el objeto, lo lanzamos con una velocidad de 50, 50 metros por segundo es la magnitud de su velocidad, y esta la vamos a descomponer en dos para poderlo analizar. Recordemos que la gravedad va a afectar solamente a la vertical, más no a la horizontal. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú descompones en dos a esta velocidad de 50, compones en dos, te va a quedar por este triángulo que aparece acá conocido, te va a quedar 40 en la horizontal y 30 en la vertical. De tal manera que la horizontal no va a cambiar, la horizontal no cambia. Es decir, si acá es 40 en la horizontal, vamos a suponer que pase un segundo, entonces será 40 en la horizontal. La horizontal seguirá siendo 40. Si aquí era 40, acá también es 40. Un segundo más tarde, seguirán siendo 40. Un segundo más tarde, la componente horizontal seguirá siendo 40. Un segundo más, de repente ya está bajando, pero la horizontal sigue siendo en la misma dirección y de igual magnitud. La horizontal sigue siendo la misma. La componente horizontal no va a cambiar, la velocidad horizontal no cambia, o sea que la horizontal se va a comportar de acuerdo al MR1, ¿correcto? La horizontal se va a comportar de acuerdo al MR1. Ahora, ¿qué ocurre con la vertical?
La vertical, en cambio, sí se ve afectada por la acción de la gravedad, por el efecto de la gravedad. Mira, si acá es 30 metros por segundo, pasa un segundo y esta sería ¿de cuánto? Sería de 20. ¿Recuerdas? La semana 2 hablamos de que si la gravedad era 10, la rapidez iba disminuyendo de 10 en 10 conforme ascendía el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto iba disminuyendo. Si acá es 20, luego de un segundo más, ¿será de cuánto? Será de 10. Y un segundo más, la componente vertical llega a ser 0. La vertical, ojo, la componente vertical de la velocidad. No significa que no haya velocidad en ese lugar. En ese lugar sí hay velocidad. Es horizontal, como habíamos visto acá. Luego, la vertical seguirá comportándose de acuerdo al movimiento de caída libre. Un segundo más será de 10, un segundo más será de 20 y un segundo más será de 30. De tal manera que si acá era 30 hacia arriba cuando fue lanzado, acá es 30 hacia abajo, al mismo nivel. Si acá es 20 hacia arriba, al mismo nivel, es 20 hacia abajo. 10 hacia arriba, al mismo nivel, 10 hacia abajo. Y en la posición más elevada, la componente vertical, 0. ¿Y qué pasa con la horizontal? No cambia. La horizontal siempre es la misma. Bien. Entonces acá tenemos una descripción geométrica de qué es lo que está ocurriendo. Date cuenta que esta de acá, esta altura, es la llamada altura máxima. Y esta distancia es el alcance horizontal. Todo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, la idea es la siguiente. Si tienes un lanzamiento parabólico, la idea es descomponer en dos y trabajar con la componente horizontal y con la componente vertical. Si trabajas con la componente horizontal, te vas a comportar de acuerdo al MRU. Recuerda que en el eje X no está cambiando, no está variando la velocidad. Entonces, la distancia que recorre va a ser la rapidez por el tiempo que cambia. En cambio, en el eje Y, sí, la gravedad está afectando, por lo tanto las rapideces van a variar. ¿Ves? Las rapideces verticales cambian. Rapidez inicial, rapidez final, tiempo, la altura y la gravedad. Puede uno utilizar todas las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre que relaciona estos 5 términos que aparecen ahí en la figura. ¿Qué cosa es común entre los dos? El tiempo. ¿Ven? El tiempo. A veces uno tiene problemas donde tiene que determinar el tiempo aplicando el MRU y ese tiempo te sirve para trabajar con caída libre. Date cuenta cómo ha ido variando la velocidad. ¿Se entiende? Muy bien. Entramos a otro movimiento de dos dimensiones. El movimiento circular. Acá vamos a describir el comportamiento de una partícula que está moviéndose a lo largo de una circunferencia. Para que esto ocurra, pueden existir varios elementos. Por ejemplo, las velocidades tangenciales, las velocidades angulares, la aceleración angular, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, las cuales son componentes de una aceleración instantánea. La aceleración, acá empecemos con la aceleración. Esta aceleración instantánea es la resultante de estas dos componentes. De la centrípeta, es decir, de aquella aceleración dirigida en todo momento hacia el centro de curvatura, y de la tangencial, es decir, de aquella aceleración que en todo momento es tangente a esa circunferencia. Tangencial, centrípeta. La resultante es la aceleración instantánea. El omega acá, omega inicial, omega final, el omega representa la velocidad angular, se expresa en radianes por segundo. La velocidad tangencial, bueno, acá están denotados, mira, los vectorcitos, siempre es tangente a la trayectoria, tangente a la circunferencia, ¿ves? Se expresa en metros por segundo. El desplazamiento angular, o el ángulo barrido, desplazamiento angular en radianes, L, que es la longitud de arco, acá aparece L, que es la longitud de arco, y alfa, que es la aceleración pues angular, que se expresa en radianes por segundo al cuadrado. Son los elementos que se pueden presentar en un movimiento circular. Específicamente en el caso de ser un MCU, es decir, ¿qué pasa si la partícula barre ángulos iguales en tiempos iguales?
La partícula se mueve en una circunferencia barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces hablamos de un MCU, un movimiento circular uniforme. En este caso, en el movimiento circular uniforme, para que eso ocurra, no debe haber aceleración angular ni tampoco aceleración tangencial. Debe ser nula ambas aceleraciones. Las rapideces, por lo tanto, van a ser de igual valor, de igual magnitud, y las rapideces angulares también de igual magnitud. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que se va a cumplir? Si esto sucede, estamos hablando de un MCU, mira, el cuerpo va a barrer ángulos iguales en tiempos iguales. El ángulo barrido por cada unidad de tiempo se denomina rapidez angular. Y la longitud de arco por cada unidad de tiempo se denomina rapidez tangencial. Entonces, mira, acá, para un cierto intervalo de tiempo, la partícula se mueve de un lugar hacia otro. Hay un cierto ángulo que se ha barrido. Ese ángulo entre el tiempo nos da justamente esa relación, nos da la rapidez angular. Y la longitud de arco entre el tiempo nos da la rapidez tangencial. Si nosotros lo relacionamos los dos, vamos a obtener una relación entre las dos rapideces, la tangencial y la angular. La tangencial va a ser igual a la angular, ¿por quién? Por R. ¿Quién es R? El radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia. Bien, ahora, la frecuencia, hablamos de la frecuencia. La frecuencia es lo que normalmente se repite, lo repetitivo. ¿No? Dice, alguien viene a verte con mucha frecuencia, significa que se repite, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder acá, pero lo que sucede acá es que la partícula está girando, entonces da vueltas. Por lo tanto, la frecuencia se refiere al número de vueltas por cada unidad de tiempo. Número de vueltas por cada unidad de tiempo. La unidad se expresa en hertz. A veces también se expresa en revolución por segundo, o vueltas por segundo, los hertz. Entonces, frecuencia, otro elemento importante, el periodo. El periodo se refiere al tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Completa la vuelta, tarda un cierto tiempo. Indicas cuánto tiempo tarda en dar una vuelta y ese tiempo se denomina periodo. Por lo general se denota con una letra T mayúscula. Frecuencia y periodo. El periodo y la frecuencia son inversos. El periodo se expresa en segundos y la frecuencia se expresa en hertz. Además, estos dos elementos están relacionados ¿con quién? Con la rapidez angular. Están relacionados con la rapidez angular. Esta rapidez angular en el MCU es un factor importante. Mira, si nosotros nos damos cuenta acá, la rapidez angular relaciona el ángulo con el tiempo. Relaciona la rapidez tangencial con el radio. Y si nos vamos por acá, vamos a ver que también está relacionado con el periodo y con la frecuencia. O sea, uno de los datos más importantes acá va a ser la rapidez angular, para que tú puedas desarrollar los problemas. ¿Está bien? La rapidez angular. Frecuencia, piensas en rapidez angular. Periodo, piensas en rapidez angular. Entonces, un término muy importante de la rapidez angular en el MC. A ver, el otro movimiento es el MCUV. El MCUV, movimiento circular uniformemente variado, acá ya no vamos a despreciar, como en este caso, ya no vamos a despreciar las aceleraciones. Mira, la aceleración acá angular y la aceleración tangencial eran nulas, ¿no? En el caso del MCV ya existen estas aceleraciones. Se van a presentar de tal manera que la aceleración angular se refiere al cambio en la velocidad angular por cada unidad de tiempo, mientras que la magnitud de la aceleración tangencial se refiere al cambio de las magnitudes de las rapideces tangenciales por cada unidad de tiempo. Unidades, radián por segundo al cuadrado, unidad, metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto realmente va a ser muy similar al MRV. Eso es lo que hay que tener presente, ¿ya? Es similar al MRV. Y la ecuación
La ecuación que denota la posición angular será posición angular, va a ser igual a la posición angular inicial, más la rapidez angular inicial por el tiempo, más un medio de la magnitud de la aceleración angular por el tiempo t elevado al cuadrado. ¿Ya? Esa es la ecuación de la posición. A veces se suele presentar también ecuaciones y ustedes van a tener que compararla con esta ecuación, cuando tienen ecuaciones de la posición angular. ¿Queda claro? Recuerda, esto es similar al MR.